Dios nos bendice, le decía, para poder bendecir. Y una de las maneras en el sistema de Dios, o mejor dicho, los medios para realmente bendecir, o una de las maneras que la iglesia debe de bendecir, la parte activa y la parte, digamos, locomotriz de los cuerpos y de todo lo que se necesita realmente en la casa de Dios, es por medio de los diezmos y las ofrendas. Yo quiero hablar, hermanos, realmente a la luz de la palabra, para que nosotros no malinterpretemos el tema de los diezmos y las ofrendas, porque he escuchado mucho que los diezmos eran del antiguo pacto, por ejemplo. Hay gente que piensa que el diezmo es del antiguo pacto, y es respetable a lo que piensa. Pero no es realmente, y lo vamos a ver con la palabra, lo que Dios quiere para su pueblo. Otros agarran eso como un mecanismo realmente de locomoción para provocar en el pueblo de Dios una motivación que no es de Dios. Por ejemplo, para que usted me entienda, hay gente que ha utilizado el tema del pacto, de traer cosas para la casa de Dios para que prospere. Y yo le quiero decir una cosa: la intención tiene que venir del corazón, no por una motivación que no sea realmente dada por Dios, ¿sí? Porque sería realmente lamentable entrar en un espíritu diferente al espíritu de la palabra. Por eso debemos hoy de separar lo que se está predicando a lo que dice Dios sobre ofrendas y diezmos, ¿sí? Para que la gloria del Señor se manifieste en su vida y en mi vida, para que nosotros entendamos y podamos dividir bien lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Por eso vamos a verlo, hermano, que la economía o el dinero o tu tesoro, Dios te lo da para bendecirlo, ¿sí? Todo lo que tú tienes es para bendecir a Dios. Significa que Él cuida de darte para que tú des y no entres en el error del amor al dinero o de la avaricia, por ejemplo. O sea, Dios te va a dar, hermano, para que tú le des, y produce el sistema de diezmos y ofrendas para que tú cortes con una avaricia o con cualquier tipo de avaricia que haya en tu corazón, y para cortar, hermano, realmente el amor al dinero, por ejemplo, que es lo que dice la palabra. Ese es el medio que Dios tiene para poner un equilibrio dentro del corazón del hombre, porque si no, desmedidamente el corazón del hombre se tuerce a la facilidad, a la comodidad y al poder a través del dinero, porque hay mucha gente que utiliza el dinero para querer manejar la obra de Dios, por ejemplo. Y hay un espíritu manipulador que está atrás de esa persona o de esas personas que quieren manejar el sistema de Dios a través de un poder que es el poder del dinero. Y no, eso hay que cortarlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso estoy aquí, hermano, para que la luz que Dios me ha dado para gloria del Señor, usted la pueda recibir, la luz, la iluminación del Espíritu, para cortar toda avaricia, le vuelvo a repetir, y todo amor al dinero, ¿sí? El dinero no es malo, se lo dije desde el principio. Lo malo es entrar en un tipo de avaricia, porque eso el Señor dijo, guardaos de toda clase de avaricia, y el amor al dinero, que es raíz de todos los males. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esos son versos que lo hemos visto, usted lo puede revisar. Ahora, ese sistema, hermano, está bien establecido, y desde el principio, desde que el hombre cayó, hermano, podemos ver que Dios ha establecido esos principios en la palabra de Él. Y podemos ver en Génesis capítulo 4, hermano, y vamos a ver el primer ofrecimiento a Dios. Después que el hombre cayó, hay un primer ofrecimiento de dos hermanos, y usted ya conoce la historia de Caín y Abel, ¿sí? La historia de Caín y Abel, y ahora vamos a ver un poquito, vamos a ver el principio del ofrecimiento. Ahora, ofrecer algo es dar. Ofrecer algo es rendirse, es disponerse, es
un don, una ofrenda, eso es ofrecer. Ofrecer, yo ofrezco y estoy regalando, por eso lo ofrezco. ¿Sí? Pero también lo puedo ofrecer para tener una remuneración, porque algunos, ofrecen a cambio de dinero, pero aquí lo que se ofrecía era algo que Dios realmente estaba esperando del hombre. Dios estaba esperando que el hombre ofrezca después de la caída, y fueron a ofrecer, fíjese, Génesis capítulo 4, por favor. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. ¿Me escuchó? Fíjese que ahí hay una mirada de Dios hacia lo que estaban ofreciendo. Dios desde el principio pone la mirada, hermano, en lo que nosotros ofrecemos. Lo que usted ofrece tiene que ir acompañado, como estuvo acompañado en este ofrecimiento. Abel dice que agarró la grosura. Abel dice que agarró entre los primogénitos, entre lo mejor que tenía, vino y lo ofreció a Dios. Y Caín dice que ofreció del fruto, y no especifica, solamente agarró lo que agarró, vino y lo trajo. O sea, los dos sabían que tenían que ofrecer a Dios. Los dos fueron a ofrecer a Dios. Los dos estuvieron, hermano, en una posición con Dios. Sin embargo, hubo un agrado y un desagrado. Y no tenía que ver, hermano, realmente, si usted lo ve así, no tenía que ver con que uno era de una forma y el otro era de otra. Uno tenía un carácter y el otro tenía un carácter. Uno tenía una vida y el otro tenía una vida. Uno tenía más y el otro tenía menos. No. Dios no miró quién tenía más y quién tenía menos. ¿Escuchó? Dios no mira aquí quién tiene más y quién tiene menos. Dios mira si tú eliges lo mejor para Él, que viene de tu corazón. ¿Escuchó? Lo más va a servir, sí, lo más va a servir. ¿Para qué? Para que realmente Dios se glorifique si viene con una intención buena. Y lo menos va a servir, sí, va a servir también, si viene con una intención buena. Si viene con un corazón para que Dios realmente se glorifique y podamos agradar a Dios. ¿Sí? Entonces ofrecieron los dos, dice, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. O sea, la oportunidad lo tuvieron los dos, sin embargo, uno entró al agrado de Dios y el otro no entró al agrado de Dios. Uno entró al agrado de Dios y el otro no entró al agrado de Dios. O sea, hubo una separación, hermano. Hubo algo que Dios consideró en ese ofrecimiento. El 6. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Le dijo: si haces bien, no serás aceptado, le dijo. O sea, fíjese que él estaba mal, se puso mal porque Dios no aceptó su ofrenda. Pero Dios le dice: no hiciste bien, por eso no recibí tu ofrenda. No la entregaste como la tenías que entregar, por eso no acepté tu ofrenda. Y dice: y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, dice. Si no haces bien, o sea, tu desilusión, tu decisión de cómo entregarle a Dios
tiene que ver, hermano, en la posición de que si tú lo entregas de una forma incorrecta y Dios no te bendice, puedes entrar en pecado. ¿Por qué? Porque no se le da a Dios como uno quiere, sino como Dios está pidiendo. Abel entregó a Dios como él estaba pidiendo, no como Caín, que entregó como quiso entregar. Entonces, como quiso entregar, Dios no le aceptó, y como Dios no le aceptó, Caín pecó. Ese es el tipo de persona. Y yo ofrendé, si yo di en medio, ¿por qué Dios no me bendice? Estaba reclamando Caín. ¿Por qué Dios no se agrada de mi ofrenda, de mi diezmo? Estaba reclamando Caín, hermano. Estaba reclamando. ¿Por qué no viene lo que estoy esperando? Porque ¿ofreció o no ofreció? Ofreció, hermano. Ofrecieron los dos. Uno ofreció lo que quiso, el otro ofreció lo que realmente Dios se merecía. No sé si estamos en el camino, hermano, de la palabra, donde Dios nos quiere llevar. Y te codician, pero tú debes dominarlo. Ya le advirtió Dios. Estás a la puerta de hacer algo malo, como Dios llega siempre, hermano, antes de que nosotros cometamos los errores. Dios le advierte. Estás a la puerta, el pecado te está codiciando, pero tú debes dominarlo, le dijo. El 8. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta ahí nomás. Fíjese lo que produjo, hermano, ¿dónde arrancó? ¿Dónde arrancó la muerte del hermano de Caín? ¿Dónde arrancó? En un desagrado, en una falta, hermano, realmente de aceptar lo que Dios estaba diciendo. Dios estaba diciendo: la ofrenda de Abel es agradable. Tu ofrenda a Caín no fue agradable. En vez de preocuparse Caín para que la próxima vez que ofrezca sea agradable a Dios, no. ¿Qué le produjo la ofrenda de Abel, hermano? ¿Qué produce a veces, hermano, la bendición de tu hermano? O que tu hermano reciba la bendición de Dios. ¿Qué produce? ¿Produce realmente en tu preocuparte para que Dios también te bendiga a ti? ¿O en cólera, ira, egoísmo, celo, para tratar de que tu hermano realmente caiga y esté a la par tuya? Y en vez de haber un agradecido, haya dos desagradecidos. Caín quería que haya dos desagradecidos. ¿Escuchó? Caín quería que haya dos desagradecidos. En vez de que él se preocupe para ofrendar a Dios, ofrecer a Dios, dar a Dios, regalar a Dios, porque eso es ofrecer, regalar, disponerse para Dios, decirle: Señor, yo quiero también que tú te agrades de mi ofrenda, quiero ser prosperado, quiero ser bendecido por ti, Señor, para dar gloria a Dios, para que mi hermano, cuando lo vea con la bendición, él también pueda ver que mi ofrenda es agradable a ti, tú me estás bendiciendo, Señor. ¿Escuchó? El tema es querer saber el secreto de cómo agradar a Dios. ¿Cómo le voy a agradar a Dios? O sea, me acerco, pero con la intención de ¿qué? Usted sabe que mucha gente se acerca, hermano, a ofrecer a Dios por miedo a que Dios no le bendiga, por miedo a que el devorador, como también se dice, que ahora lo vamos a ver, le coma todo, porque esa es la palabra devorador, te come todo. Esa es la palabra devorador, y ahora lo vamos a ver, hermano, en el nombre de Jesús. Por eso, desde el principio, el tema de ofrecimiento a Dios, Dios lo consideró y era necesario ofrecer con una intención, el honrar el nombre de nuestro Dios. ¿Amén? Bueno, vamos a ir, hermano, a lo que es realmente el diezmo. Vamos a abrir Malaquías del verso 3, del capítulo 3, perdón, del verso 6 en adelante. La ofrenda es ofrecer. La ofrenda tenía que venir, usted ya conoce el tema de
que en el antiguo pacto es largo el tema, y no quiero realmente hoy que nos lleve todo, sino quiero que vaya a la sustancia, a lo principal. Cuando usted presente una ofrenda y cuando usted presente un diezmo, usted sepa, reconozca lo que está haciendo, ¿sí? Porque en el antiguo pacto se pedía ofrenda y se pedía diezmo. Hoy en el nuevo pacto es lo mismo, pero ha cambiado el sacerdocio, que eso también lo vamos a ver. Dice que en el antiguo pacto los sacerdotes recibían las ofrendas y los diezmos. Las ofrendas eran para cubrir, hermano, el pecado del pueblo, y los diezmos eran para ellos, para que ellos se puedan manejar y para que ellos puedan realmente vivir con sus familias. Esa era la orden de Dios para el sacerdocio levítico. Ahora, el diezmo, hermano, es la 10ª parte de todo lo que realmente recibía el pueblo de Dios, que era para los sacerdotes. Y eso, hermano, realmente se había dejado cuando en el tiempo de Malaquías Dios reclama los diezmos que no entraban a su casa, se lo reclama a todo el pueblo y le reclama que lo entreguen, porque si no, realmente su situación no iba a cambiar en cuanto a la economía, en cuanto a lo que ellos estaban sembrando, en cuanto a un sistema económico que Dios quería que sea bueno dentro de Israel, se iba a caer ese sistema económico por causa de que el principio espiritual de reconocimiento a lo que Dios había instituido ahí en ese tiempo no estaba funcionando. Y dice así el verso 6, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, dice. O sea, el Señor es inamovible, dice, yo tengo la misma posición, yo no cambio. Y porque no cambio, mi amor, mi misericordia, mi perdón sigue activo. O sea, Dios te perdona, Dios tiene misericordia, Dios tiene amor, sí. Y por eso le estaba diciendo, no habéis sido consumidos. El verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado, dice, volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Fíjese que había un apartamiento del pueblo de Dios hacia los principios de Dios que había establecido. El 8. ¿Robará el hombre a Dios? Dios considera un robo en el antiguo pacto el no diezmar. El no diezmar, Dios está diciendo, ustedes están robando. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. O sea, no había una oposición de dar ni diezmo ni ofrenda, y menos la intención del corazón, no salía. Y si salía, salía con mezquindad o salía realmente en otro espíritu que el Señor no lo recibía. El 9. Con maldición estáis malditos, le dice, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. O sea, se hicieron cómplices del ladrón. ¿Y quién es el ladrón? Dijimos, Satanás. El ladrón es Satanás. Capítulo 10 de Juan dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Lo hemos visto, hermano. Ellos estaban siendo cómplices del ladrón. O sea, con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando, le dice Dios. El 10. Y ahí viene el famoso verso que se utiliza, ¿no? Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. El alfolí, hermano, era un lugar de depósito, un granero grande donde traían todo. Para que usted lo sepa. Para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Acá no solamente se había quitado la honra, el valor de lo que era el diezmo para Dios y para el sacerdote, sino que se había robado, hermano, también lo natural. O sea, no entregaban ni lo que salía del corazón, ni lo que no salía del corazón. Nada entregaban. Por eso Dios reclama. El 11. Por vosotros reprenderé al devorador. Y ahí aparece el devorador. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. El 12. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. 13.
vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, pero decís, ¿qué hemos hablado contra ti? El 14. Habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Porque eso ahora llamamos bienaventurados, por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Fíjense que ahí está hablando de gente, hermano, que estaba prosperando sin honrar a Dios. O sea, Dios permite que la gente prospere y que tenga dinero y que se dé sus deleites y se corrompan en sus deleites con dinero. Sí, Dios permite, porque ahí el pueblo de Dios estaba mirando que había algunos que prosperaban y que encima lo ponían a prueba a Dios, lo estaban tentando. Encima Dios no hacía nada. O sea que Dios no puede hacer nada con aquel que se porta mal y está prosperando naturalmente. Sí, Dios no puede hacer nada, como pasaba acá, aquí. Pero tú no sabes el día de mañana de esa persona. O sea, no te tienes que preocupar porque el impío prospera, porque tú no sabes cuál es la suerte del día de mañana de esa persona. El 16. Entonces los que temían, escuchen, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Se reunieron los que temían al Señor. Los que temían al Señor estaban conversando el asunto de que por qué Dios envió esta palabra y para qué empezaron a hablar, para volverse, para hacer las cosas como las tenían que hacer, para hacer lo que Dios quería que hagan. Para eso empezaron a conversar. No para criticar la situación, ni ponerse realmente del lado de aquellos que estaban prosperando, hermano, en forma impía, en forma que no respetaban a Dios. No, ellos se pusieron, hermano, delante del Señor, para hacer las cosas como Dios las mandaba, sin interesarle ya los que prosperaban impíamente. Porque puede haber un momento que tú puedes ser desviada tu mirada y empiezas a mirar a aquellos que prosperan sin venir al culto, sin hacer oración, sin hacer esto, sin hacer lo otro. Pero yo le quiero decir una cosa, hermano, eso realmente Dios no lo avala. No lo avala. ¿Por qué? Porque la intención del corazón es la que Dios va a recibir. 17. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepararé mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. El 18. Entonces volveré a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermano, no se podía distinguir quién estaba sirviendo a Dios y quién no. Parecían todos pastores, parecía toda la iglesia de Cristo, parecía que todos eran hermanos. ¿Por qué? Porque algunos hermanos que sabían hacer lo bueno no lo estaban haciendo, sabían el principio, no lo estaban aplicando. ¿Por qué? Porque estaban, hermano, en un espíritu de error. En un espíritu de error. Y cuando uno está en un espíritu de error, todo le parece mal, todo le parece que hay que darle, hermano, varias bases, muchas bases a algo que tengo que hacer, cuando Dios en su palabra es simple, es sencillo. Te está diciendo, yo voy a reprender al devorador, le estaba diciendo. Yo me voy a encargar del que destruye la economía, tu suelo y todo lo que tú tienes. Dios había permitido que el devorador entre y él tenía la autoridad para reprenderlo. El devorador había entrado y se había comido toda la cosecha, hermano. El tiempo de Israel, en el tiempo de Joel, cuando profetizó Joel, cuando venía esa gran plaga de langosta, hermano, que habla Joel, capítulo 1, dice la Biblia, hermano, que fue una plaga que le destruyó todo. Todo. Los que siembran en el campo le tienen miedo a la plaga de la langosta. Es el insecto más dañino para la agricultura, hermano. Le dejó nada, los empobreció. Y en ese tiempo, hermano, imagínense, en este tiempo, hace poco, hermano, pueden combatir recién ese tipo de plaga.
pero dice que la langosta se multiplica de a millones. Millones, hermano, estamos hablando de millones de insectos que les sacaron todo de eso. Y se acordaron ellos de eso. Y Dios dice que les dice: yo voy a reprender al devorador. Él tiene la autoridad para sacar lo que destruye la cosecha. En el nombre de Jesús. Él tiene la autoridad. Ahora, dice: maldito soy con toda maldición. Hemos leído eso. O sea, ¿por qué? Porque había algo que sabían que tenían que hacer y no lo estaban haciendo y se estaban perjudicando a sí mismos. El saber hacer algo y no hacerlo es perjudicial para uno mismo. Es contraproducente. Es peor el remedio que la enfermedad. Esa es la palabra. ¿Escuchó? Es peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque se te hace algo mucho más grave que conozcas y que no lo hagas a que no conozcas. Por eso Dios está apuntando y apunta, hermano, a cortar realmente la maldición que es producida por uno mismo. El diablo no te trae maldición, tú mismo te traes maldición a tu casa. Tú mismo te traes maldición a tu tierra, tú mismo te traes maldición. ¿Por qué? Porque no aplicas el sistema de Dios, el medio con el cual tú puedes quebrar lo que Dios no quiere para ti. Que viene por una consecuencia solamente mía, personal, individual. No le puedo echar la culpa a nadie. No le puedo poner a nadie al lado para que me ayude, porque es Dios el que te va a ayudar. Tú aplícalo y Dios te ayuda. Y Dios te da. Pero aquí, hermano, tenemos que saber que Dios, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, nunca dijo no diezmen, nunca dijo no ofrenden. Jesús lo dijo en Mateo 23:23. Y se lo dijo a los fariseos. Jesús mismo, escuche, Jesús mismo le dijo a los fariseos, y lo vamos a ver ahí en la palabra. Cuando ellos, fíjese, si usted que le habló el 23 de Mateo, cuando se agarra con los fariseos, le dice directamente, Jesús no dijo no diezmen, ni tampoco dijo diezmen, porque eso era algo que era un principio que venía, hermano, establecido por Dios, y los judíos sabían que lo tenían que hacer. No había que hacer una prédica ni armar una prédica, porque ya Malaquías, hermano, lo que decía Malaquías y todo lo que habían vivido con Dios, ya era suficiente ellos para que no se les enseñe a diezmar. Ellos ya sabían diezmar, ya sabían ofrendar, ya sabían que tenían que traer por este pecado esta ofrenda, por el agradecimiento la otra, si quiero tener paz con Dios la otra, y había una ofrenda para cada cosa en el tiempo de la ley. Ahora, Jesús le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta. Dice, Jesús no se agarra con el diezmo. Jesús se agarra con el pago del diezmo de ellos. Escuche, entienda lo que le voy a decir. Jesús no está diciendo no lo hagan. Jesús está diciendo cómo lo pagáis vosotros está mal. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. O sea, no descuides lo que estás haciendo, pero agarra lo que ahora no hiciste, que es la misericordia, la justicia y la fidelidad, para que te sirva lo que estás haciendo. O sea, estaban diezmando, estaban diciendo, aquí está mi diezmo, pero la vida por adentro, hermano, era un desastre, era un desorden. Le había quedado el que Dios me va a reprender el devorador si yo pongo el diezmo. Está bien, sí, la Biblia dice, pon el diezmo, te voy a reprender el devorador. Hasta ese tiempo era así, pero
Te olvidaste de hacer justicia, misericordia y fidelidad. ¿A qué? A la casa de Dios. Misericordia a tu hermano, justicia, o sea, era un desorden la vida interna de la persona, o sea, no estaban llevando una vida como Dios le agradaba. Por eso le dice, hipócritas, ustedes ponen por afuera, pero por adentro no están cumpliendo con lo que realmente es más importante, porque lo otro lo pueden hacer porque es natural. Lo que no se puede hacer es fabricar justicia, hermano, que a Dios le agrade sin estar Dios en el asunto. O sea, yo no puedo fabricar mi propia justicia, mi propia misericordia y mi propia fidelidad como yo quiero, sino que tengo que ver cómo la palabra o como los hombres de la palabra hicieron misericordia, fidelidad y justicia. Por eso yo tengo que ir a la palabra, a ver, Señor, ¿cómo me tengo que presentar delante de ti? ¿Qué es lo que tengo que hacer en la casa de Dios y fuera de la casa de Dios? O sea, dejarse enseñar por Dios. Dejarse enseñar por Dios no es caerle bien a todo el mundo, hermano. O sea, tú no le vas a caer bien a todo el mundo. Y cuando le quieras caer bien a todo el mundo, Dios va a hacer saltar realmente la ficha en ti y te va a mostrar que por más que le quieras caer bien a todo el mundo, a veces, hermano, a veces Dios te va a frenar a realmente hacer cosas que en otro tiempo las quisiste hacer para hacerte ver o para decir soy más bueno o quiero ser más bueno. Y a la fuerza uno no es más bueno. A la fuerza uno no cambia una conducta a la fuerza. Uno tiene que realmente cambiar la mente para cambiar la conducta. Si tú no cambias tu mente, tu conducta, que parece buena por afuera, en el momento donde te aprieten va a salir lo malo tuyo. Eso es lo que te pasa cuando te aprietan. Cuando apretan a la persona, entonces la persona salta lo que hay adentro de la persona. ¿Me entienden? Cuando viene el mal y cuando dices, sí, yo amo a todo el mundo, y viene uno y te pega una, ¿no? Y ya, ¿cómo lo miras cuando te pega? ¿Lo miras igual con ese amor? O le dices, bueno, yo estoy para poner la otra mejilla, pegame de vuelta. Pero el hermano era que hablaba tan suavecito. El hermano era tan amable, la hermana era tan atenta. ¿Cómo puede ser que del hermano salga todo eso? Porque por adentro, hermano, está un diagnóstico no resuelto. Hay un diagnóstico adentro de tu corazón que hay que resolverlo. ¿Escuchaste? Hay un diagnóstico. ¿Qué significa un diagnóstico? ¿Vio cuando usted va al médico y se hace un chequeo y da un diagnóstico? Bueno, el diagnóstico saltó. De repente saltó el diagnóstico de la persona. ¿Y qué declara la persona? Declara realmente lo que tiene. O sea, a veces parece que con una simple aspirina curamos el cáncer. Y no es un cáncer una simple aspirina, hermano. Necesita un tratamiento, necesita realmente una dedicación especial, y la cual el enfermo realmente se tiene que dejar medicar, porque si tenemos un enfermo de cáncer que no se quiere dejar medicar, entonces inevitablemente va a ir a la muerte. Piensa que tiene un dolor de cabeza y no puede realmente resolver ese dolor de cabeza porque no es un dolor de cabeza, es un cáncer interno. ¿Me entendió? Eso es lo que tenían, un cáncer. Los fariseos tenían un cáncer y hermano, y pensaban que tenían un dolor de cabeza. Y Dios le dijo a través de Jesús, ustedes tienen un cáncer. Ustedes piensan que ustedes están dando solamente y con eso solucionan todos los problemas. No. Eso lo tienen que hacer porque es un principio de lo natural y un reconocimiento de lo espiritual. ¿Escuchó? Usted con lo natural reconoce lo espiritual. Eso es lo que Dios puso al principio. Dios dijo, yo elijo, yo pongo sacerdotes, yo pongo levitas para que los ministren, para que ustedes se puedan acercar a mí, para que ellos les den la bendición. Entonces de los levitas va a ser la ofrenda y los diezmos, para que ustedes reciban. Eso le dijo Dios en el antiguo pacto, y en el nuevo pacto pasaba lo mismo. Y ahora lo vamos a ver.
Ahora el tema, hermanos, para que no nos vayamos y para que tengamos el hilo, ¿cuál era la motivación de esta gente que tenía un cáncer adentro, delante de Dios, y que estaba presentando diezmos y ofrendas? ¿Qué era lo que lo motivaba, hermano? Motivación, ¿sabe lo que es la motivación? Mire, motivación, motivo, es un estímulo. Es cuando usted quiere hacer reír a alguien que no tiene ganas de reírse y le tiene que hacer algo para que se ría, y fuerza, eso es estimular a alguien. Le está estimulando. La motivación es un estímulo consciente, o sea, yo estoy sabiendo lo que estoy haciendo, eso significa, o sea, lo que me motiva a ofrendar y diezmar tiene que estar bien en mi mente y en mi corazón, analizado, examinado, chequeado y bien conocido por mí para hacerlo. A eso me refiero. Que condiciona una acción. O sea, yo no puedo decir estoy motivado, el Señor realmente me habló y no hago nada. O sea, si tú estás motivado, accionas. Si no, es falsa tu motivación. Es una emoción momentánea, transitoria, que va a desaparecer y no queda nada. ¿Escuchaste, hermano? Es una emoción. Una emoción, qué bueno, che, qué bueno. Lo hizo en un momento y lo dejó de hacer después. ¿Por qué? Porque era una emoción transitoria. No era una motivación de agradecimiento a lo que Dios había hecho. A esto no los motivaba que pertenecían al pueblo elegido de Dios. A esto lo estaba motivando otra cosa. Y Dios le dice, ustedes quieren que lo reconozcan, ustedes quieren realmente ser honrados en los primeros asientos, ustedes quieren realmente que el pueblo haga esto. Le dice, en Mateo 23, ahí le da todo, escribe el Señor. Le da por la palabra. Que condiciona, hermano, una acción encaminada a satisfacer alguna necesidad del individuo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo vengo motivado, hermano, a la casa de Dios, y cuando yo sé aplicar el principio de diezmo y ofrenda dentro del pueblo, dentro de la casa de Dios, yo vengo motivado. ¿Por qué? Porque a mí me condiciona algo. ¿Qué me condiciona? A mí me está condicionando que yo no puedo ser desagradecido con Dios, con todo lo que Dios hizo conmigo, con mi familia, con mi trabajo y con todo lo que tengo. Por eso estoy condicionado. Estoy motivado y acciono y pongo, para que usted me entienda, yo estoy motivado y pongo mi diezmo y mi ofrenda porque Dios primero me salvó, después rescató a mi familia, después me dio trabajo, después no me falta nada, después me sigue bendiciendo y sigo prosperando. Por eso estoy motivado. Amén. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Amén. Es muy sencillo. Yo no tengo que provocarle a usted, ni ningún predicador tiene que provocarle a usted, sino enseñarle, hermano, lo que la palabra de Dios dice, y usted puede hacerlo en total libertad y con un espíritu correcto a Dios. Porque esto lo estaban haciendo, pero con un espíritu incorrecto. El espíritu de hipocresía estaba en esta gente. Yo no diezmo para que me vean, ni diezmo porque el devorador va a venir. No, yo diezmo porque reconozco que Dios, primero, está sobre ese principio. El principio salió de Dios. Y luego que Dios eligió un sacerdote para que bendiga mi vida, y por eso que Dios eligió para que me ayude, para que me enseñe, para que me ministre, para que me guíe, por eso estoy diezmando y estoy ofrendando. Amén. No hay otra motivación, hermano. ¿Me entiende? Lo otro va a suceder si usted no entiende lo primero, que es lo que le estoy explicando. Lo primero que le estoy explicando. Entonces, Pablo tampoco lo dijo nunca que no se debía ni diezmar ni ofrendar. Si usted ve la Biblia, no, y muchos se agarran, no. Pablo habla de las ofrendas a los santos. Y eso tiene otro trasfondo, tiene otro contexto. También, que no da hoy para explicarlo, pero si en algún momento lo queremos explicar, lo vamos a explicar también. Pero ¿a dónde voy yo? Voy al capítulo 7 de Hebreos, hermano, donde Jesús, el mediador del nuevo pacto, se hace el primero en abrir un sacerdocio
según el orden melquisediano o de Melquisedec. Cuando el diezmo es mucho antes, y explica ahí explica en Hebreos 7, que el diezmo es mucho antes que la ley. O sea, para los que dicen, no, es del antiguo pacto, sí, es del antiguo pacto, pero cuando no había ley, cuando se había prometido algo, y cuando se había prometido algo, se lo prometió, escuche, y esto es lo tremendo, esto es lo que Dios me dijo esta mañana, hermano. Lo tremendo es que Melquisedec se le pareció solamente a Abraham. Eso es lo tremendo. Lo tremendo, hermano, que Melquisedec solamente se le apareció a Abraham. Solamente lo vio Abraham, solamente lo recibió Abraham, solamente le diezmó él a Abraham. Eso es lo tremendo. Que no hubo hombre en la tierra que le haya diezmado a Melquisedec. Que no hubo hombre, hermano, que haya recibido tal revelación como Abraham en ese tiempo. No hubo hombre. Solamente un hombre, Abraham, el amigo de Dios, el que sacó, hermano, realmente todo lo que tenía para darle a Dios, porque todo lo que tenía eso era su único hijo. La prueba final de Abraham, cuando Dios le dice, pasaste la prueba porque ofrendó, dio todo lo que tenía. A Abraham ya no le costaba, hermano, dar lo natural. Cuando terminó de dar todo lo que Dios le pidió, Dios le dice, bueno, dame tu hijo, el único que tienes, el que más ama, el que salió de tus entrañas, aquel que tú amas, el que lo viste crecer, el que lo criaste, el que pediste tanto por mí, el que tantas veces estuviste orando y encima me reclamaste muchas veces, eso que tú amas, eso quiero que me des. Cuando Abraham en el capítulo 22 de Génesis, hermano, le da realmente a Dios lo que él le estuvo pidiendo, entonces Abraham, hermano, fue considerado realmente el padre de la fe. ¿Escuchó? El padre de la fe, Abraham. Capítulo 7 de Hebreos dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, escuche, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Escuche lo que le voy a decir. Ahí déjalo un momento. Significa que Abraham le estaba entregando la 10ª parte de todo lo que había recibido, en las victorias que había tenido, hermano, en el cual estaba reconociendo un sacerdote, un hombre. Fíjese que ahora lo vamos a ver que fue un hombre, no fue un Dios, fue un hombre sacerdote que se le presentó. Y dice que Abraham le dio, hermano, en el capítulo 7 de Hebreos, estamos hablando Nuevo Testamento, estamos hablando, hermano, en el libro que más habla de los sacrificios y que da por sentado que una sola vez y para siempre Dios hizo perfectos a sus hijos por el sacrificio de Cristo. Estamos hablando de eso y estamos defendiendo, hermano, delante del Señor lo que Dios hizo con un hombre que le reconoció. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú conozcas, que tú reconozcas y que te quede bien sentado, bien claro lo que es realmente reconocer a Dios. Dice que es rey de justicia. Rey de justicia, mire qué título, hermano. Rey de justicia. Y también rey de Salem, esto es rey de paz. Hermano, rey de paz. ¿Quién puede darte la paz más grande en la tierra? ¿No es Dios? ¿Y por qué a este se le pone rey de paz? Rey de justicia. ¿Quién es más justo que Dios? ¿Y quién te puede dar la paz más grande que Dios? Sino el mismo Dios. ¿Escuchaste? El mismo Dios, hecho hombre, en una de sus salidas a la tierra, como Melquisedec, estaba realmente bendiciendo a un hombre que iba a manejarse por fe en la tierra. ¿Escuchó? Y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Paz es Shalom. Shalom es Eirene. Eirene en el griego significa un estado equilibrado para todas tus cosas. Un estado equilibrado. Eso significa.
estás equilibrado, o sea, Dios lo estaba bendiciendo con la justicia, o sea, ibas a conocer el bien y el mal, estaba bendiciendo con la ley del bien y el mal, eso es justicia, saber el bien y el mal, tener una balanza justa, eso significa justicia, hermano. Dios estaba realmente bendiciendo a este hombre con la justicia de él, con la paz de él. Le estaba dando el conocimiento del bien y del mal. O sea, ¿qué quiero decir, hermano? Que cada vez que tú hagas algo reconociendo a Dios, la justicia de Dios, la paz de Dios va a ir creciendo en ti. Y te va a dar el equilibrio conforme a los pasos que tú vayas dando en esta tierra con tu Dios. No te olvides que tú caminas con Dios. No te olvides que tu familia está bajo la mano de Dios. No te olvides que tu matrimonio está bajo la mano de Dios. Nunca te olvides, hermano, que está Dios sobre todas las cosas. Cualquier hombre que se quiera hacer Dios, estamos hablando de un espíritu realmente contrario, hermano, a la palabra de Dios. Sigamos, el verso 3. Sin padre, dice. Fíjese, este hombre sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de día ni fin de día. Ahí lo confirmo, hermano. No tiene ni principio de día ni fin de día. Siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Es un sacerdote para siempre, eso significa Melquisedec. El 4. Considerad, dice, considerad, o sea, tenerlo presente, te está diciendo. Pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. El 5. Y en verdad, y ahí empieza a hablar del Antiguo Testamento, en verdad los de los hijos de Leví que residen el oficio del sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. El 6. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. O sea, vino antes de que haya sacerdote, un sacerdote que no era de la tribu de Leví, era Melquisedec. Eso estaba diciendo. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. El 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El 8. Aquí, dice, aquí en la tierra, ciertamente hombres mortales reciben el diezmo. Está afirmando que los hombres reciben el diezmo. Pero allí, está hablando del pasado, allí cuando Abraham se encontró con Melquisedec, uno de quien se da testimonio de que vive lo recibe. O sea, uno que no tiene tiempo, un sacerdote que no tiene tiempo, que no tiene fin de días ni principio de días, sino que es un sacerdote que es el mismo Dios. 9. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmo, pagaba diezmo. O sea, a Leví se le dio, escuche lo que voy a decir, a Leví se le dio esa honra de recibir los diezmos del pueblo, porque ya su abuelo pagaba los diezmos a alguien que se llamaba Melquisedec, que fue enviado de Dios, era Dios mismo, hecho hombre. ¿Escuchó? El abuelo pagaba diezmo, por eso Leví recibió esa honra. Y recibía diezmo, y también pagaba diezmo, porque también el sacerdote paga su diezmo. El 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Dice. ¿Qué necesidad había que venga Melquisedec si Dios iba a levantar a los levitas? Hubo una necesidad, ¿qué? Que el diezmo fue antes que la ley. La ley vino, hermano, para potenciar, dice, el pecado. Y para que el pueblo viva por eso. Pero eso es otro tema. El 12. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. El 13. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar.
el 14, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. El 15. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, dice. El 16. Que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Se levanta otro sacerdocio, el viejo queda a un lado y hay un sacerdocio nuevo, el sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién lo levanta? Fíjense, 17. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 18. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, dice, pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. 20. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. El 22, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Dice que el sacerdote del antiguo pacto, hermano, era un mediador entre Dios y el hombre. Jesús es un mediador entre Dios y el hombre, pero de un mejor pacto, una mejor entrada tenemos ahora. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay que matar animales. Ahora ya no hay que esperar que realmente Dios acepte realmente algo, hermano, que traigamos a la casa a sacrificar, sino que Jesús mismo fue el cordero que fue sacrificado por usted y por mí. La sangre de Cristo, hermano, vale mucho. Por eso le decía al principio, cuando uno realmente considera la sangre de Cristo, no hace falta realmente que uno se apoye en otra cosa para entregarse a Dios como se tiene que entregar. No se tiene que apoyar usted ni en una sanidad. Eso es testimonio. Gloria a Dios si Dios me sana. Gloria a Dios si Dios me da mucho. Gloria a Dios si Dios hace esto, hace lo otro. Eso es parte. Pero todos vamos a recibir y recibimos testimonio porque Dios es grande, ¿no? Dios por su misericordia, por su amor, porque nos ama, nos da muchas cosas. Pero ¿a dónde apunto con esto? Apunto a que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec y él constituyó ministerios, y esos ministerios que él puso son los que se deben de honrar y como se honraban los sacerdotes del antiguo pacto. A eso me refiero, hermano. A eso significa, si él abrió el sacerdocio, Jesús abrió un sacerdocio nuevo y lo abrió Melquisedec, hermano, para Abraham se lo abrió Melquisedec y Jesús lo abrió para nosotros. Entonces, en ese sacerdocio reconocido que es perpetuo, ¿por qué si era perpetuo igual recibió cosas naturales? Si Melquisedec era Dios mismo, hecho hombre, entonces recibió cosas naturales. Jesús, hermano, cuando nació, ¿qué recibió? También cosas naturales. Era el Hijo de Dios. Dice que oro, incienso y mirra le trajeron los reyes de muy lejos. Lo honraron desde que vino a la tierra, hermano, a Jesús. ¿Qué le faltaba a Jesús? Nada. ¿Qué vino a buscar esta tierra? Nada. Él vino a darse para que el mundo se salve. ¿Qué vino a dar? Vino a dar su vida para que el mundo se salve. Lo que le podían dar, la mujer que derramó el perfume y todo el dinero, a él no lo sorprendía ninguna riqueza de esta tierra, porque su hermano, ¿dónde estaba su mirada? ¿Dónde estaba su corazón? En las cosas de arriba. Que eso servía para reconocerlo, por supuesto, como hoy sirve tu reconocimiento de las cosas naturales que tú traes realmente a la casa de Dios, que tú traes para honrar este lugar y al sacerdote de este lugar. Sirve, por supuesto, porque es la manera, te vuelvo a repetir, de quebrar el amor al dinero y de cualquier clase de avaricia, y para reconocer a que Dios te da la fuerza para trabajar, que Dios te da la fuerza para que realmente sigas adelante y para que realmente tú no entres en un estado de falta de fe también. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a no hacer las cosas que la palabra de Dios te dice, tu fe no va a llegar muy lejos, hermano.
¿Por qué? Porque por obediencia vas aumentando tu fe. Porque en tu obediencia Dios empieza a entregar. Entonces, cuando Dios no te entrega, tú sabes que por algo no te lo entrega, pero sigues adelante. Tu fe te alcanza para seguir adelante. Hay gente que se tira al costado del camino y no sigue a Jesús porque Dios no le contesta en esto, no le contesta en otro, y no es de Dios eso. El diablo está esperando que alguien se tire al costado del camino para hacerlo pedazos. Dios quiere que tú reconozcas el sacerdocio de Jesucristo. Hoy tienes que reconocer el sacerdocio de Jesucristo. Dice, hermano, que la viuda entró al templo. ¿Recuerda la viuda que habló Jesús? Dice que Jesús estaba mirando todo lo que ponían en la ofrenda, y miraba. Dice que los ricos ponían, y muchos ponían. Y la viuda dice que vino con 2 monedas, y puso sus 2 monedas. Y Jesús se levantó y dijo, esta viuda dio más que los ricos, porque los ricos dio de lo que les sobraba, pero la viuda esta dio todo. Y ahí tú te puedes dar cuenta que una ofrenda es más grande que el diezmo. Dios no te pide el 100% porque la viuda puso el 100%, la ofrenda de la viuda fue más grande que su diezmo. Ella hubiera podido sacar de esas 2 monedas el 10% y dar el diezmo. Sin embargo, entregó diezmo y ofrenda juntos, entregó todo. Al entregar el 100%, estoy diciendo, entrego diezmo y ofrenda juntos. ¿Me escuchaste, hermano? Matemáticamente, tú estás haciendo realmente una operación, la cual Dios te la separó para que no te complique la vida, para que tú realmente des tu diezmo y des tu ofrenda. El diezmo es un reconocimiento, la ofrenda es un ofrecimiento a las cosas realmente que tú quieres que se produzcan, hermano, dentro de la casa de Dios, porque las ofrendas eran para el templo. ¿Me escuchaste? Entonces tú no puedes medir tu bendición por lo que pones, sino con la intención con la cual la pones, con el espíritu con el cual tú te entregas. ¿Escuchaste, hermano? Con ese espíritu tú entregas algo, entonces tú recibes, porque Dios estaba viendo tu espíritu, tú estás viendo tu corazón, cómo está realmente delante de Dios. Si tu corazón retiene, Dios puede llegar a retener también. No hay nada que realmente lo mueva, porque tú estás reteniendo. Porque tú puedes decir, te amo, te amo, te amo, y no estoy nunca contigo. ¿Escuchó? Usted puede decirle a una persona, te amo, te amo, te amo, y no me comunico nunca contigo. ¿Será que ese amor es un amor sincero? Y para el día del cumpleaños no te doy un regalo, no me acuerdo, un beso. Y puede pasar que te olvides, pero después te puedes acordar y puedes hacerlo. Porque hay momentos que puedes estar muy mal y sí, se te puede pasar cosas. Pero reconocer automáticamente y decir, no, me olvidé de esto es lo importante. A Dios le interesa que lo importante tú lo consideres. Lo importante es tu corazón, ¿a dónde está, hermano? Y ya te vuelvo a repetir, no es lo mucho ni lo poco, porque Dios a cada uno le dio una medida, una economía a la cual tú vas a saber qué separar para Dios. Aquí no es porque fulano se esforzó y trajo más, Dios lo va a bendecir más. No, aquí es por qué corazón realmente separó fulano de lo que Dios le dio. ¿Te escuchó, hermano? ¿Con qué corazón lo está haciendo? ¿O lo está haciendo o no lo está haciendo? ¿Qué quiere fulano? ¿Cuál es la intención de fulano, de metano? ¿A dónde quiere llegar con esa posición? La palabra de Dios, hermano, es clara. Y Dios dice en Romanos 13:7, escuche. Romanos 13:7, y ahí termino. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Otra versión dice al que honra. Amén. O sea,
Si te impone un impuesto y te va a sacar la casa, el gobierno rápidamente, te gusta o no te gusta, lo vas a pagar porque no quieres que te saquen tu casa, tu auto, etcétera, etcétera. Dios aquí no te está exigiendo que tú lo honres. No, yo te estoy diciendo que la palabra de Dios misma nos está confrontando para que nosotros lo que hagamos para Dios lo hagamos con un valor determinado. Un valor determinado. ¿Que tiene que ver lo que tú pones? Sí que tiene que ver. ¿Dios lo considera? Claro que lo considera. Pero qué bueno que nosotros estemos conscientes, hermano, de lo que estamos haciendo. Reconocer es saber bien lo que estoy haciendo, entender bien lo que estoy haciendo. Para quebrar toda avaricia, para quebrar todo amor al dinero y para realmente reconocer a Dios en forma agradecida. Yo tengo que comportarme con el sistema de Dios dentro de la casa de Dios, por medio de ese sistema. No hay otro sistema. Usted no busca otro sistema porque no hay otro sistema. El sistema de Dios es diezmo y ofrenda de la casa de Dios. Aquellos que dicen, no, del antiguo pacto, no, yo le digo, hay un sacerdocio nuevo, en el cual Jesucristo, cuando se fue al cielo, dice que constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, o 5, para la edificación del cuerpo. Esos son los sacerdotes del Nuevo Testamento. ¿Escuchó? Dios quiere que nosotros, hermanos, pongamos en práctica el no deber. ¿Por qué? Porque si tú debes un impuesto, el acreedor va a venir. El acreedor viene. No junte sus deudas con el reconocimiento a Dios. Porque algunos dicen, no, voy a pensar. A ver, reconocimiento y deudas no van juntos. Sus deudas son sus deudas. El reconocimiento a Dios es el reconocimiento a Dios. Sus deudas las contrajo usted. No voy a contraer una deuda ¿para qué? Para su deleite, para el deleite de su hijo. Gloria a Dios, aleluya. Dios no le prohíbe eso. Que usted se deleite, que usted vaya, que haga lo que quiera con su dinero, hermano. Después usted va a saber cómo se lo va a arreglar. Pero el reconocimiento a Dios es otra cosa. Reconocimiento es darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Al César le tengo que pagar un impuesto. Yo me deleito con lo que gano. Sí, es viable, claro que es viable. Es justificable, claro que es justificable. Usted hace lo que quiere con su dinero, por supuesto, hermano, usted es libre. Pero al que honra. Si usted honra a Dios, el medio de honrar a Dios son diezmo y ofrenda. Señor le bendiga, póngase de pie, hermano, en el nombre de Jesús.